Líbrate de las ataduras de tu pasado. Es algo que sorprende e inquieta a la vez hoy en día. Las decisiones que tomamos hoy no nos afectan solamente a nosotros, sino que también a nuestros hijos, nietos y a las generaciones que están por venir. La Biblia habla de que en la iniquidad de los padres puede pasarse hasta la tercera o cuarta generación. Esto implica que puede suceder con los malos hábitos, las adicciones, tal vez la negatividad, la mentalidad errática y todo tipo de iniquidades. Quizá esté luchando contra ciertas cosas hoy en día a causa de malas decisiones tomadas por personas que vivieron en generaciones pasadas. Muchas veces recuerdas y ves los resultados de dichas decisiones en alguna persona de tu familia. Claro, es importante que nosotros reconozcamos lo que sucedió y que no aceptemos de manera pasiva esos patrones negativos. Bueno, soy así. Esta pobreza, esta enfermedad ha estado por mi familia por años. No es así. Tú tienes que levantarte y hacer algo al respecto. Quizá haya estado allí por demasiados años, pero la buena noticia es que no tiene por qué seguir haciendo así. Tú puedes ser quien lo impida, puedes ser quien elija la bendición, en lugar de estar eligiendo la maldición. Estudios recientes buscan identificar ciertos genes y descubrir qué características específicas como las adicciones, los desórdenes alimenticios y aún la depresión son hereditarias. Los investigadores pueden ver patrones definitivos, pero no logran determinar la causa con total claridad. Puede ser genética, ambiental, hereditaria o tal vez una cierta combinación de todos estos factores mencionados. Por cierto, todos esos pueden ser factores, aunque creo que la raíz de aquello es espiritual. La Biblia lo llama iniquidad. Tenemos que entender que así como las características físicas más importantes se pueden heredar, también las negativas seguirán pasando de generación tras generación y tras generación, hasta que alguien se levante y llegue a poner fin a todo esto. Por ejemplo, Adán y Eva desobedecieron a Dios, y esa decisión no solo los afectó solo a ellos, sino también a sus hijos. ¿Sabías que el primer asesino de toda la humanidad figura en la Biblia? Fue Cain, el hijo de Adán, y el segundo asesinato fue uno de los descendientes de Cain, un hombre llamado Lamec. Esa iniquidad siguió pasando de generación en generación. En el linaje de Cain estaba en su sangre. De manera similar, muchas de las cosas contra las que hoy luchamos podrían rastrearte hasta algún antepasado que se dio o se entregó a esa iniquidad, y hoy tenemos el problema delante de nosotros. No deberíamos usar esto como una excusa. Para encontrar una razón lógica que nos permita seguir con ese patrón, lo que tenemos que hacer es reconocer lo que sucedió y tomar la decisión de qué queremos ser o quiénes le pongamos fin. Una bella joven llamada Betsy sufre de anorexia. Me explicó que su madre había sucumbido a ese desorden, lo mismo que varias de sus tías, sus hermanas y primas también sufrían de lo mismo. Una enfermedad estaba destrozando a esta familia. No era conciencia, sino espíritu negativo y destructivo, que se había pasado de generación a generación en esa familia. Es probable que hubiera seguido afectándoles si Betsy no hubiera decidido vivir bajo las bendiciones de Dios, en lugar de seguir bajo la maldición. Betsy vio que su problema con la anorexia no solo era una batalla física, era también espiritual. Tomó autoridad sobre el problema en el nombre de Jesús y rompió con esas ataduras que había heredado. Examina las áreas de tu vida en las que siempre enfrentas problemas, las áreas donde siempre hay un pasado que te asfixia. Quizás sea un patrón de divorcios, de pobreza, adicciones, abusos, depresión o incluso enfermedades. Casi todos los hombres en la familia de Tim han tenido un ataque al corazón o fallecido. Al momento de acercarse a los 50 años, Tim hoy tiene 48, así que imaginas lo preocupado que está. Tim, tú puedes ser quien rompa esa maldición, le dije. No comiences a planificar tu funeral. No supongas que tendrás un ataque cardíaco. Mantente firme contra todo eso. Le sugerí, come sano, haz ejercicios con regularidad y todos los días afirma, con larga vida Dios me satisface y me muestra su salvación. Amigo, amiga, tienes que tomar la decisión de recibir la bendición y no la maldición. Si esos patrones negativos existen en tu familia, reconoce lo que está sucediendo y haz algo al respecto. No sigas pasándolo de generación a generación. El patrón quizá no habrá comenzado a partir de algún mal horrible. A veces esas cosas suceden como resultado de que alguien le abrió la puerta al enemigo. Quizá alguno de tus antepasados le abrió la puerta al miedo, a la ansiedad, a la preocupación, y por eso todos los demás lo han sufrido durante años y años.
Así que no importa cuán terrible haya sido ese patrón al iniciarse, tú puedes ponerle fin. El hijo de Steven y Susan, el pequeño Bradley, comenzó el primer grado y estaba muy entusiasmada. Era un niño extrovertido, lleno de energía y hacía amigos sin dificultad alguna. Pero después de unos meses, Bradley empezó a tener ataques de pánico en la escuela. Se molestaba mucho y temía que sus padres no vinieran a buscarlo al terminar el horario escolar. La maestra intentaba calmarlo, llamando a Steven o a Susan por teléfono, para que uno de los dos le dijera cuánto lo amaban y que por supuesto tendrían que ir por él cuando terminara el día. Sin embargo, nada de lo que le dijeran podía calmar al niño. Una y otra vez los padres tenían que correr a la escuela para asegurarle que todo estaba bien. No había razón alguna para el inexplicable miedo de Bradley. Steven y Susan eran padres amorosos y nunca lo habían dejado abandonado en ninguna parte. Sin embargo, los ataques de pánico siguieron durante meses. La situación empeoró al punto de que cuando Bradley estaba en la casa no se despegaba de Susan ni por un momento. Le seguía donde fuera, de habitación en habitación. Si Susan salía, allí estaba Bradley. Si por alguna razón no veía a su madre, enseguida irrumpía el llanto con su nuevo ataque de pánico. Los padres se sentían frustrados, apesadumbrados y se preguntaban qué habrían hecho para que el niño sufriera tanto y cómo podrían hacer para ayudarlo. Luego, un día, Steven estaba hablando con su padre, abuelo del niño, y cuando le explicó la situación fue como si se encendiera la luz en la cabeza del hombre mayor. Steven, yo sé lo que le pasa a Bradley, dijo. Cuando era pequeño y estaba en el primer grado, mi padre murió de repente. Tenía tanto miedo que cuando mamá intentaba llevarme a la escuela, yo lloraba mucho pensando que jamás vendría por mí. Muchas veces ella decía llevarme de regreso a casa, sin más. Creo que parte del miedo de Bradley se conecta con lo que a mí me pasó. Steven y Susan pudieron ver que el miedo del pequeño no se originaba en él, sino que él lo había heredado a causa de que un hecho traumático había pasado a su abuelo. Empezaron a entender que hay cosas que se pasan de generación a generación, cosas con las que ellos no tienen nada que ver. Uno no puede solucionar estas cosas con los médicos, los psicólogos, ni con nada que se refiera al estado físico. Tampoco se puede aplicar la fuerza de voluntad para vencerlo. Es una batalla espiritual. Steven y Susan empezaron a orar. Día a día se enfrentaban al miedo que había en la línea familiar y luchaban en contra de la maldición. Hoy en día, Bradley es un joven sano, totalmente libre que vive una vida sana y normal. Hay personas que viven bajo un espíritu de depresión, que sigue pasándose de generación a generación. Sus vidas se caracterizan por la falta de gozo, de entusiasmo. Lo he visto en niños también. Hay algunos que ríen y juegan, divirtiéndose en tanto que el niño de la familia deprimida languidece, serio y solemne, sin disfrutar siquiera de su infancia. Ese es el espíritu de la depresión. He conocido hombres que lo tienen de todo, una gran familia, dinero, éxito profesional, y sin embargo nunca se ven felices, de veras. Es como si algo les comiera por dentro y les robara el gozo, la paz y la victoria. Eso no es normal, es un espíritu de derrota, un espíritu de desaliento. Y hay que enfrentarlo como lo hicieron Steven y Susan, levantándose y plantándose con firmeza en oración y de manera positiva con afirmaciones basadas en la Biblia. Puede ser que tú seas quien rompa la maldición de tu familia, así que no te eches atrás diciendo, bueno, siempre fuimos negativos, siempre tuve esta adicción, todos en mi familia se casan y se divorcian 3 o 4 veces. No, sé tú quien diga, basta ya me harté de esto. En cuanto a mi familia y a mí, elegiremos la bendición y no la maldición. Tú puedes ser quien se enfrente a las fuerzas de la oscuridad y rompa esas cadenas que mantienen atados a los de tu familia y también a ti. La Biblia dice, la maldición nunca vendrá sin causa alguna. Esto significa que existe una causa por la cual luchamos contra todas esas adicciones, los malos hábitos, las disfunciones, o fuimos nosotros los que tomamos una mala decisión, o fue alguien de nuestra familia que lo hizo. Hay una razón por la cual el niño crece para volverse alcohólico. Hay una razón por la cual el niño se convierte en un padre abusador. Hay una razón por la cual el joven delinque una y otra vez hasta que termina en prisión y cuando sale vuelve a elegir esa vida de delitos. Por cierto, hay factores del entorno que podrán tener su impacto, pero estas cosas no suceden por casualidad. En el plano del espíritu, alguien en algún lugar le abrió la puerta al enemigo. Así que lo que tú necesitas comprender es lo siguiente. Si estás luchando contra uno o más de estas cosas,
Eso no te convierte en una mala persona. No tienes por qué llorar con culpa, sintiendo que esas condenas porque hay obstáculos que tienes que vencer. Muchas veces ni siquiera será tu culpa. Habrá alguien que tomó la mala decisión y hoy tienes que lidiar con repercusiones. Sin embargo, cuídate de usar esto como una excusa para persistir en los patrones negativos. Tendrás que plantarte con firmeza y hacer algo al respecto. Uno de los primeros pasos para vencer esas maldiciones generacionales es reconocer contra qué es lo que estás luchando. Así que tienes que identificarlo y no lo vayas a ignorar. No intentes esconderlo por debajo de la alfombra, esperando a que todo se arregle porque ya no lo ves. No será así. Si tú eres una persona holgazán y te falta disciplina, no presentes excusas, admítelo y di, voy a cambiar esto. Si tienes problemas para manejar la ira o no tratas a los demás con honra y respeto, no intentes convencerte de que todo está bien. Admítelo y enfréntalo. La Biblia dice, confesaos vuestra ofensa unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Verás que tienes que sincerarte, confesar tus faltas. Verás también que necesitas encontrar a un buen amigo o amiga, alguien maduro para decirle, necesito tu ayuda, tengo dificultades en esta área y necesito que ores conmigo. Muchas veces hacemos todo lo contrario, pensamos, no le contaré a nadie sobre este problema. ¿Por qué? ¿Qué pensaría de mí? Eso me daría vergüenza, me devastaría. Lo que tú tienes que hacer es tragarte tu orgullo. Confiesa tus debilidades y consigue la ayuda que necesitas para poder llegar a ser libre. No es fácil admitir que necesitamos ayuda, pero claro que es necesario y liberador además. Robert creció en un hogar de violencia e ira. De joven comenzó a consumir drogas y luego a venderlas para poder seguir con su hábito. Vivía en peligro, bajo un modelo de autodestrucción permanente, siguiendo el patrón de violencia e ira de su familia. Pero cuando llegó a los 25 años, Robert decidió entregar su vida a Dios, estudió la Biblia y empezó a compartir las buenas y las bendiciones que hay para las personas. En resumen, él llegó a ser un pastor. Le iba muy bien en lo personal y su iglesia creía con fuerza y cantidad de miembros. Robert llegó a ser uno de los más respetables ciudadanos de su comunidad y viajaba contando la historia de cómo Dios había cambiado su vida. La gente no sabía que seguía teniendo un serio problema con la ira. Dios le había librado de todo el tipo de malos hábitos, adicciones, drogas y alcoholismo, pero Robert todavía seguía teniendo dificultades para controlar su ira. Nunca lo demostraba en público, pero sí en casa, porque algo no estaba bien. Montaba en cólera y no podía controlarse. Muchas veces estallaba por cosas insignificantes. Abusaba verbal y físicamente de su esposa, le arrojaba objetos y la trataba de manera horrible, incluso al punto de poner en peligro su vida. Cuando por fin se calmaba, rogaba pidiendo perdón, y ella siempre lo perdonaba. Le decía, amor, tenemos que buscar ayuda. Tenemos que hablar con alguien sobre este problema. Me da mucha vergüenza, respondía él. Soy un pastor en la iglesia, se supone que yo soy la persona que da el ejemplo. ¿Cómo podría yo contarle a alguien que tengo ese tipo de problemas tan horrible? Su esposa se armó de todo el valor que pudo y le dijo, es que las escrituras dicen, confiesen sus pecados para poder ser sanados. Robert jamás podría vencer esto sin ayuda. Tienes que encontrar un amigo, un mentor, un pastor, un consejero, alguien que está a tu lado. Encuentra a alguien que ore contigo, alguien ante tengas que rendir cuentas. Así como la esposa de Robert tenía razón en todo, solo porque hayas pasado por momentos difíciles y tengas problemas, no eres una mala persona. Tenemos que dejar todo lo erróneo en un concepto de lo que por qué amamos a Dios y la gente que nos quiere y nos admira. Se supone que seamos perfectos, no es así para nada. Si tienes problemas para controlar tu ira o una adicción, declara o oculta, no intentes vencer el problema sin la ayuda de nadie. No ocultes por qué sientes vergüenza. Al contrario, encuentra a alguien cristiano que ore en fe y que permanezca a tu lado. No digo que tengas que anunciarlo a todo el mundo, pero sí que encuentres a una persona en la cual puedas confiar de a de veras. Y cuando hagas lo tuyo, Dios te ayudará a vencer los patrones negativos en tu vida. Más tarde, el pastor Robert empezó a admitir la razón por cual no podía contarle a nadie sobre su problema con la ira. Era la idea de que algo estaba mal en él. No podía entender cómo Dios lo había librado de todas las adicciones, y sin embargo, el problema con la ira persistía. Robert contó que cuando estaba furioso y fuera de control, en el fondo de su corazón se decía, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no puedo detenerme? ¿Qué hay mal en mí? El problema era que la ira había estado allí en su familia durante generaciones. No era fácil de vencer como los otros malos hábitos,
Más allá de eso, tendría que pasar y vencer el miedo sobre todos los que pudieran decir él por fin buscó ayuda. Al confesar sus faltas y enfrentarse a las fuerzas de la oscuridad, Dios lo liberó por completo. Hoy en día es uno de los hombres más amables y tranquilos que uno pueda llegar a conocer. De la misma manera, no puedes vencer todo lo que se te oponga. No hay adicción imposible para nuestro Dios. No hay fortaleza impenetrable para Él. No importa cuánto tiempo hayas tenido que soportarlo, o cuántas veces hayas intentado para fracasar una y otra vez. Hoy es un nuevo día. Si te sinceras y reconoces cuál es el problema y encuentras a alguien a quien puedas rendir cuentas, también podrás comenzar una vida bajo la bendición y no la maldición. Puedes librarte de todos esos patrones generacionales, negativos, e iniciar un nuevo patrón de amor y bendiciones para tus descendientes. Así que responsabilízate de tus acciones. Dios te ha dado libre albedrío. Puedes elegir el cambio, puedes elegir nuevos parámetros. Toda buena decisión que tomes vencerá los patrones malos que hayan elegido otras personas en tu familia, tus antepasados. Cada vez que te resistes ante una tentación, estás a un paso más cerca de la victoria. Puede ser negativa la historia de tu familia, claro que sí, pero por eso no tienes que perpetuarla. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos llegar a cambiar nuestro futuro. Y eso lo podemos hacer tomando las decisiones correctas. Es triste, pero quien sufre termina haciendo sufrir a los demás. Podrás pensar que cuando salimos de un entorno negativo, el cambio es instantáneo. Oirás que mucha gente dice, yo nunca criaré a mis hijos de esa manera, o jamás trataré a mi esposa como mi padre me trataba. Y sin embargo, en verdad la mayoría de las veces terminan haciendo justamente lo que dijeron que no harían, porque ese espíritu pasó de generación a generación. Si creciste en un entorno negativo, a menos que rompas ese patrón espiritual, hay grandes probabilidades que trates a tus hijos de la misma manera que ellos te trataron a ti. Conozco gente que sufrió abuso físico y verbal de su infancia, y uno pensaría que como sufrieron tanto, tratarían de apartarse de todo eso. Pero los estudios confirman que sucede todo lo contrario. Los que han sido maltratados tienen más posibilidades de convertirse en abusadores. ¿Por qué? No porque lo deseen, ya saben lo destructivo que es porque ese espíritu negativo sigue pasándose de generación a generación. Gracias a Dios, tú y yo podemos hacer algo al respecto. La Biblia dice en Efesios que nuestra batalla no es física, sino una batalla en plano espiritual. Así que tienes que levantarte y decir, yo tomo autoridad respecto de todo esto y no voy a vivir de este modo. Dios te dará el poder de hacer lo que te haga falta. No te quedes donde estás, aceptando tu situación. Haz algo al respecto. Mucha gente hoy practica el juego de las culpas. Es culpa de este, es culpa de aquella. Bueno, estoy deprimida porque mi madre siempre estaba así. O no puedo romper esas adicciones porque todos en mi familia también fueron adictos. O estoy enojada porque tú me haces enojar. Evita eso. Tienes que responsabilizarte de tus acciones. Quizá en el pasado haya habido injusticias que te hicieron la vida difícil, pero tu actitud debería de ser otra. No voy a quedarme aquí llorando y quejándome de por qué o cómo me crearon o por qué me maltrataron. No, esa es la vida que Dios me dio y voy a aprovecharla al máximo. Voy a tomar buenas decisiones a partir del día de hoy. Hemos oído mucho sobre la maldición generacional, pero nuestra decisión generacional es igual de importante. No hay motivo para que sigamos estando en el mismo lugar. Así que debes de poner fin a todos los patrones negativos que haya habido en tu historia familiar. Quizá hayan estado allí por años, pero tú tienes que ser la persona que marque la diferencia. Recuerda que esta batalla es espiritual. Tienes que tomar autoridad sobre las fuerzas que te mantienen en prisión. Y una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es reconocer de qué se trata. Identifícalo, saca la luz y enfréntalo. Cuando lo hagas, verás el favor y las bendiciones que Dios tiene para ti. Y pasarás estas cosas de buenas generaciones a venideras.